El Centro Simón Rodríguez Internacional te da la bienvenida a este foro chat titulado Método Fenomenológico, bajo la responsabilidad de la doctora Igle Fernández. Método fenomenológico es la ciencia de los fenómenos que se manifiesta a través de la conciencia. Su meta es el estudio del mundo tal como se nos presenta. El método fenomenológico se centra en cómo las personas comprenden los significados de los eventos, según el autor, Patton. Este método se orienta al abordaje de la realidad partiendo del marco de referencia interno del individuo, es decir, el mundo subjetivo del hombre. Método fenomenológico, dos pasos generales. El primero es el de Epage, que no es más que la suspensión del juicio previo. Implica suspender o poner entre paréntesis la tesis natural del mundo. El segundo paso, que se caracteriza por su aspecto positivo, es el de la reducción fenomenológica. Esta es el dirigirse al resto o residuo que queda tras haber puesto al mundo entre paréntesis. Mientras que el primero es una limitación, el segundo es una reconducción del mismo. Ahora, establezcamos cuáles son las características del método fenomenológico. 1. Examina todos los contenidos de la conciencia. 2. Estudia los fenómenos desde la perspectiva de los sujetos, teniendo en cuenta su marco referencial. 3. Muestra interés para conocer cómo las personas experimentan e interpretan el mundo social que construyen en interacción con el otro. Vamos a establecer dos características más. Sí, dos características del método fenomenológico. Determina si tales contenidos son reales, ideales e imaginarios. Indica la superioridad que otorga a la experiencia subjetiva inmediata como base del conocimiento. En cuanto a las etapas del método fenomenológico, tenemos etapa previa, descriptiva, estructural y etapa de discusión y conclusiones. Vamos entonces a tratar de hacer una aproximación de lo que son estas cuatro etapas del método fenomenológico. Las etapas. Etapa previa. Comprende los objetivos de los cuales parte el investigador. Etapa descriptiva. Va a ser la descripción de la realidad vivida por los individuos en relación a lo que se está investigando. La etapa 3, estructural, implica el estudio y análisis de lo abordado en la investigación. Y la etapa 4, que es de la discusión de los resultados, es el análisis efectuado en contraste con lo planteado por otros investigadores del tema abordado. Alcance del método fenomenológico. Se encuentra entre los alcances su campo de acción, método y filosofía, acercamiento, sintetiza lo objetivo y lo subjetivo, permite la empatía, vigencia de tiempo y lugar y que es intersubjetivo. Comenzamos entonces en una aproximación del alcance del método fenomenológico. Su campo de acción. El campo de la fenomenología es el estudio de los fenómenos o la experiencia de lo real y del modo como lo percibimos. Metodología y filosofía es una filosofía y un método, resultado de distintos aportes a lo largo del siglo XX, con variaciones y adaptaciones dependiendo de la rama del conocimiento en el que se utilice. Seguimos. Acercamiento. El método fenomenológico presupone acercarse a un fenómeno sin ningún prejuicio, ¿ok? O una teoría previa que pueda afectar o distorsionar la observación del mismo. No es anticientífico, pero propone aproximarse a la información recogida científicamente, sin presupuestos o teorías previas. El otro alcance es que va a sintetizar lo objetivo y lo subjetivo. La observación subjetiva no está descartada. La fenomenología busca una síntesis, un equilibrio entre lo objetivo, que es el fenómeno, y lo subjetivo, que es la conciencia.
Seguimos con el alcance del método fenomenológico. Permite la empatía. En ciencias sociales y ramas profesionales que involucran la interacción con individuos o grupos, educación, salud, manejo de recursos humanos, derecho, el método fenomenológico permite ponerse en el lugar del otro y de su entorno. Trabajo social también, gestión de la salud pública, gestión ambiental. La vigencia de tiempo y lugar. El método fenomenológico estudia casos concretos y sus resultados tienen vigencia en un lugar y tiempo específico. Ahora bien, dentro de los alcances del método fenomenológico, dijimos anteriormente que estaba la intersubjetividad. Se apoya en esta intersubjetividad, es decir, en hechos y creencias compartidos por varios individuos o grupos de individuos. Con el método fenomenológico explicamos situaciones del mundo desde un punto de vista subjetivo, desde nuestros propios sentidos. El proceso del método fenomenológico. 1. Descripción del fenómeno. 2. Búsqueda de múltiples perspectivas. 3. Búsqueda de la esencia y estructura. 4. Constitución de la significación. 5. Suspensión de todo juicio o enjuiciamiento. 6. Interpretación del fenómeno que estamos estudiando. El proceso del método fenomenológico. El primero de 6 que habíamos esquematizado en el audio anterior. Descripción del fenómeno. Esta fase supone partir de la experiencia concreta, sí, pero también describirla de la manera más libre y rica posible, sin entrar en clasificaciones o categorizaciones. El investigador debe abandonar los significados propios para entrar en el mundo de la persona entrevistada. Proceso del método fenomenológico. Búsqueda de múltiples perspectivas. La segunda de 6. Aquí, el investigador debe reflexionar sobre los acontecimientos, situaciones o fenómenos. Se pueden obtener distintas visiones. La del investigador, la de los participantes en plural. Se trata de obtener toda la información desde distintas perspectivas. Ahora seguimos con la búsqueda de la esencia y la estructura. En el proceso del método fenomenológico tenemos 3 de 6. El investigador lee y relee toda la información de que dispone hasta lograr una estrecha comprensión global. Intenta captar la estructura del objeto de estudio y las relaciones entre la estructura. Identifica las unidades de significación y determina cuáles son las más importantes para su investigación. Proceso del método. Seguimos con el cuarto, constitución de la significación. En esta fase se profundiza más en el examen de la estructura, centrándose en cómo se forma la estructura de un fenómeno determinado por la conciencia. En cuanto al quinto elemento del proceso del método fenomenológico, está la suspensión de enjuiciamiento. En este, el investigador suprime todos los juicios según recoge la información y se va a familiarizar con el problema. Se trata de distanciarse de la actividad para poder contemplarla con mayor libertad. En cuanto a la interpretación del fenómeno, como el elemento 6 del proceso del método fenomenológico, existe en su explicación, el proceso persigue la identificación de la estructura fundamental del fenómeno, sacar a la luz los significados ocultos, tratar de extraer de la reflexión una significación que profundice por debajo de los significados superficiales y, por supuesto, los obvios, presentados por la información acumulada a lo largo del proceso de investigación.